La paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado el mensaje clave para andar en espíritu. Clave para andar en espíritu. Vamos a orar, Padre, gracias te doy por este privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias por cada persona, cada familia que está en casa, atenta a este mensaje. Te pido, Señor, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, háblanos al corazón. Padre, yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad. Que seas tú, Señor, hablando a cada corazón en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo renuncio a todo lo que yo quiera hacer y decir para someterme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en la autoridad de tu palabra, ato todo el hombre fuerte y lo declaro sin poder contra nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo, ato todo espíritu de distracción, todo espíritu de confusión, todo aquello que quiera venir a dañar, a destruir, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te pido, Señor, que tu presencia comience a fluir, a ministrar nuestra vida, nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, te anhelamos. Espíritu Santo de Dios, oh, creando esa atmósfera llena de tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en este lugar, en cada hogar que está conectado, Señor, abierto a este mensaje, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te anhelamos. Señor, te anhelamos, te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, sí, Señor, gracias. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción tú, Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Gracias, Señor, porque tú nos das la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice 1 Corintios 15, 57. Y Él nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús nuestro Señor, para manifestar por medio de nosotros el olor de su conocimiento. Así lo dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos a ir a la palabra. Vamos a Gálatas capítulo, la palabra de hoy, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16, dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire, la palabra de Dios nos dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. No le demos rienda suelta a la carne, no le demos de comer a la carne. Y dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales, dice la palabra de Dios, os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire usted, el Señor nos ama
Por eso él dice, mire, no satisfaga esas obras de la carne. Ande en el Espíritu, porque los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. No lo van a heredar. Y aquí mismo nos dice cuál es el fruto del Espíritu, el fruto de andar en el Espíritu. El fruto de andar en el Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero dice en el 24, pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. O sea que si nosotros somos de Cristo, ya deben estar crucificadas debe estar crucificada nuestra carne con todas sus pasiones y deseos. Y si ya está crucificado, ya no podemos andar en eso. Ahora dice en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si nosotros vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Porque es que nosotros vivimos, nacimos del Espíritu. Nacimos del Espíritu. Porque dice en Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 dice así, dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros que recibimos y hemos creído en Jesucristo, el Señor nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que ya fuimos engendrados por Dios, por el Espíritu Santo. O sea, los que hemos recibido y creído en Jesucristo, no nacimos ya de carne ni sangre como nacimos de mamá y papá, sino que nacimos de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Por eso en Juan 3, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es lo que es el nuevo nacimiento. Nacimos ya de Dios. Primero nacimos de papá y mamá. Ahora nacimos de Dios. ¿Por qué? Por la fe, por creer y recibir a Jesucristo. Entonces, por eso dice aquí, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, porque Nicodemo no entendió. Nicodemo dice, pero ¿cómo puede un hombre nacer viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero en el versículo 5, Juan 3:5, el Señor Jesús le dijo, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que nosotros nacimos del Espíritu. Por eso leíamos ahí en Gálatas que si vivimos por el Espíritu, pues andemos también por el Espíritu. Si nosotros nacimos del Espíritu, pues nos toca andar en el Espíritu. Gloria al Señor. Andar en el Espíritu. Gloria al Señor. Pero ¿cómo andamos en el Espíritu? Gloria al Señor. ¿Cómo vamos a andar en el Espíritu? Para andar en el Espíritu, aquí está la clave. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo justo de justicia, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ella, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, mire, para andar en el Espíritu tenemos que pensar en las cosas espirituales. ¿Cuáles son las cosas espirituales? Están aquí, Filipenses 4:8. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. En esto es lo que debemos pensar. Porque nosotros, dice la palabra de Dios, 1 Corintios 2:16, que tenemos la mente de Cristo. Por eso debemos pensar como Cristo, como Cristo. Ahora, ¿por qué esta es la clave? Porque es que como son nuestros pensamientos, así somos nosotros. Nosotros somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Mire usted, Proverbios, capítulo 23. Proverbios, capítulo 23, versículo 7 dice, voy a leer la primera parte, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Es decir, que lo que uno piensa, eso es. Lo que uno piensa, eso es. Eso va a ser. Eso va a hablar. Lo que uno piensa, eso va a hablar, eso va a ser. Por eso entonces, la clave decía aquí es Filipenses 4:8, en lo que debemos pensar. Debemos pensar en lo espiritual. Y entonces nosotros vamos a hacer como lo que estamos pensando. Porque mire lo que dice Proverbios 23:7. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es lo que nosotros pensamos, eso vamos a hacer. Porque mire, vamos a mirar, Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, dependiendo del tesoro que tengamos en nuestro corazón, entonces, ¿es bueno o es malo? Entonces, para andar en el espíritu tenemos que tener lo espiritual, lo bueno. ¿Cuál? Lo que dice Filipenses 4:8. Lo verdadero, lo justo, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, de buen nombre. Gloria al Señor. Ahora, en Mateo capítulo 15, versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. ¿De dónde salen? Del corazón. Entonces, de lo que tengamos en el corazón, dice la ley amolítica, habla la boca. De lo que tenemos en el corazón es lo que vamos a hacer nosotros. De lo que tengamos en nuestra mente, eso somos nosotros. Eso somos. Por eso, vuelvo y repito, Filipenses 4:8 es la clave. En nuestro pensamiento está la clave, en lo que estamos, en lo que pensemos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos en nuestro corazón? Nosotros tales somos, así somos. Gloria al Señor. Por eso en Josué, ¿por qué aquí lo reforzamos con Josué 1:8? Dice Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, o sea, pensar, ¿no? Pensar, meditar es pensar en él, en la palabra de Dios. ¿Para qué vamos a pensar? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es que como son nuestros pensamientos, así somos. Porque aquí dice, y meditarás en él, o sea, pensar en él. ¿Para qué uno piensa? Para guardar. ¿Para qué? Para guardar. Para guardarlo. Porque hay que guardar. Entonces piensa para guardar y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces te irá bien y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque si andamos en el Espíritu, entonces todo va a salir bien. Gloria al Señor. Entonces necesitamos meditar, pensar en la palabra para guardar. Para guardar. Gloria al Señor. Gloria al Señor para guardar. En Deuteronomio nos dice, en Deuteronomio 21 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz, porque para pensar se necesita oír. Ahorita hablamos de Josué 1:8 que había que pensar, pero para pensar, y hablamos de Filipenses en lo que hay que pensar, pero para pensar hay que oír. ¿Hay que qué? Hay que oír. Entonces aquí mire lo que dice Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? ¿Para qué oímos? Para guardar. Y si oyeres la voz atentamente para guardar y poner por obra, o sea, mire, uno oye, guarda y pone por obra y hace. Oye, guarda y pone por obra. Aleluya. Y hace. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, pero para guardar hay que meditar.
para guardar hay que meditar. Entonces, mire el proceso es oír, meditar, guardar y hacer. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, como decíamos ahorita, que la clave está en pensar, porque cuál son sus pensamientos y su corazón tal es, y pensar en las cosas espirituales, Filipenses 4:8. 4:8. Entonces, tenemos es que renovar nuestra mente, porque en nuestra mente vienen pensamientos carnales del viejo hombre, pero entonces hay que desecharlo, hay que desechar eso y solamente tener los pensamientos que nos manda Filipenses 4:8, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Ahora, ¿cómo sacamos lo viejo y ponemos lo nuevo? Porque la palabra de Dios nos dice, en Efesios 4:22 dice que hay que renovarlo. Mire, Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, despójese del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, o sea, renueve los pensamientos. Quite lo viejo, ponga lo nuevo. Quite lo viejo, ponga lo nuevo. Aquí dice primero, en el 22 dice, despójese de lo viejo, quite lo viejo y ponga lo nuevo. ¿Cuál es lo nuevo? La palabra de Dios, lo verdadero, lo espiritual, lo que dice Filipenses 4:8. En lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud en ello, en esto pensad. Aleluya, en esto. Entonces mire cómo se renueva. Y sigue diciendo, renovad en el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿cómo se renueva? Dice, vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, si tenemos la mente de Cristo, vístase de Cristo, de la mente de Cristo. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad. Mire, aquí viene ya el detalle. Desecha la mentira, habla la verdad. Dice en el versículo 30, no contriste el Espíritu Santo de Dios. Versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, quítese, porque eso es del hombre viejo. Quítese de vosotros toda amargura, quítese el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Antes ser benigno, en lo espiritual, unos con otros, misericordioso, perdonándonos unos a otros. Entonces, todo esto se logra ¿cómo? Con la palabra. Se logra con la palabra, porque mire, Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne. Entonces, mire, ¿cómo se renueva? Con el Espíritu, porque el Espíritu, dice, con el Espíritu Santo usted hace morir las obras de la carne. ¿Y cómo es esto? Bueno, la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces usted se llena del espíritu, de la palabra de Dios, de lo espiritual, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted se está llenando, usted, a lo que usted se llena va saliendo, sale todo lo carnal, sale lo carnal. Usted puede hacer una experiencia. Yo hice una experiencia. Usted toma un vaso de Coca-Cola, un vaso vacío, le echa Coca-Cola, un vasito de vidrio, y le echa Coca-Cola. Y luego coge una jarra llena de agua y empieza a echar esa agua, a vertir esa agua en el vaso lleno de Coca-Cola. Y usted va a experimentar que después de derramar tanta agua sobre el vaso, en el vaso no queda Coca-Cola sino agua.
Después de estar negro el vaso, negro, entonces queda cristalino, porque solo lo que queda agua. Y así es, o sea, cuando nosotros nos llenamos de la palabra, estamos llenándonos permanente de la palabra y absteniéndonos, porque ahí dice, no satisfaga los deseos de la carne. En 1 Pedro 2:11 dice, absténgase de los deseos de la carne. Entonces, nos abstenemos de los deseos de la carne, o sea, no le damos a comer para que se muera y le echamos la palabra a nuestro corazón. Supongamos que nuestro corazón sea ese vaso que tiene Coca-Cola, o sea, lo negro. Entonces le echamos la palabra de Dios tipifica el agua, y entonces esa agua es lo que va a quedar, lo cristalino, lo puro, aleluya, va a quedar en nuestro corazón. Eso es lo que va a quedar en nuestro corazón. Haga el experimento y verá, al vasito lleno de Coca-Cola le empieza a echar con una jarra de agua, le empieza a echar agua, a vertir agua. Y verá que después de echarle tanta agua y derramarse, lo que queda es agua. Ya ha salido todo lo negro de la Coca-Cola. Y así sale de nosotros lo negro del viejo hombre. Y solo queda la palabra, lo verdadero, lo espiritual. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Así que el título de este mensaje es clave para andar en el Espíritu. Entonces, la clave para andar en el Espíritu es pensar en lo espiritual. Filipenses 4:8. Esa es la clave. Filipenses 4:8. ¿En qué debemos pensar? En lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre. ¿Por qué? Porque cuáles son sus pensamientos en su corazón, Proverbios 23:7, tal es uno. Tal es uno. Conforme a los pensamientos, eso es lo que es uno. Entonces, si usted tiene lo espiritual en la mente, usted va a andar conforme a lo que tiene en la mente, en el corazón, en lo espiritual. Andar en el espíritu. Lo que tiene es la palabra. Lo que tiene la palabra. Y va a andar conforme a esa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor, a no satisfacer los deseos de la carne, a abstenernos de los deseos de la carne y alimentarnos de tu palabra, a llenarnos de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, a meditar en esa palabra, a pensar solo en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo buen nombre, porque cuáles son sus pensamientos en el corazón, tal es la persona. Sí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y ayúdanos a pensar solamente en lo espiritual y a rechazar lo carnal, a rechazar todo pensamiento carnal. Hay que rechazarlo en el nombre poderoso de Jesús. Si tú nos ayudas, Señor, estaremos caminando, andando en el espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Y entonces, Señor, se verán esos frutos del espíritu en nosotros: el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la paciencia, la templanza, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Bueno, si hay alguien en casa que todavía no ha entregado su vida a Cristo, quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de la vida. Y es entregarle la vida, es creer en Jesucristo, porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todo el que no ha creído en Jesucristo, no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, está destituido de la gloria de Dios. Y entonces, mire, no va a haber la gloria de Dios en su vida. Pero no solamente eso, porque el que no cree en Jesucristo tiene que pagar allá al otro lado, en el infierno. Así que ese lugar no se lo deseamos a nadie, porque es terrible, es terrible. Así que, y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así lo dice en Romanos 6:23. Y porque Juan 3:16 dice que de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Porque en Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en que podamos ser salvos sino en Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz, el que pagó el precio de nuestros pecados, para que nosotros solo creyendo ya seamos salvos. Así que di conmigo, cierra tus ojos, te invito a que digas conmigo: Padre Santo, vengo ante ti, arrepentido de todos mis pecados, te pido que me perdones. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados y Dios Padre lo resucitó entre los muertos. Y está vivo, está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Por eso, Señor, yo hoy tomo la decisión de recibir y aceptar a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi único Salvador. Señor, yo te entrego mi vida para que cumplas el propósito que tienes para mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. No, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bueno, si tomaste esta decisión, hiciste esta oración, ora al Padre todos los días, lee la palabra de Dios todos los días. Comienza desde el Evangelio de San Lucas, desde el primer capítulo, desde el nacimiento del Señor Jesús, y sigue en orden hasta terminar, y el Señor te va a enseñar grandes cosas que tú necesitas saber para vivir en bendición, en victoria, en la vida. Gloria a Cristo. Bueno, y ahora voy a orar por los enfermos. Si alguien está enfermo en casa, con cáncer, con enfermedad en los huesos, cualquier enfermedad, dolencia, parálisis, yo voy a orar por ti. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestra dolencia. Él la sufrió, él no fue en vano los clavos que traspasaron sus manos, las lanzas que le introdujeron aquí en el corazón, los latigazos que le dieron. Eso no fue en vano. Eso fue para que tú y yo no sufriéramos. Y eso es verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Apropiarnos de ese regalo y rechazar la enfermedad. Ahora, si le ha fallado el Señor, pídele perdón para que la palabra obre con poder en tu vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo, Señor, en la autoridad de tu palabra, reprendo todo espíritu de enfermedad, reprendo el cáncer, el tumor, el mioma, todo mioma, Señor, se elimina ahora, desaparece todo mioma del útero. En el nombre poderoso de Jesús, desaparece todo tumor, todo quiste, desaparece. En el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, toda enfermedad de los huesos, ahora mismo desaparece toda dolencia, dolor de cabeza, dolor de espalda, ahora te vas, desaparece, suelta los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, dolor de garganta. Ahora mismo el Señor está sanando de dolor de garganta. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, por la sanidad. Declaro sanidad en tu cuerpo, en tus órganos, restauración en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, hemos terminado. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia de ti. Que el Señor alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.